Las ideas de Marx acerca de cómo debía ser llevada a cabo la educación era que primero debíamos estar conscientes de que nuestras relaciones sociales y productivas se llevan a cabo mediante el ambiente donde estamos. Argumentaba también que el trabajo y la educación siempre deben ir unidos. Su ideal de educación era una educación politécnica, donde se fundara la formación social, de intelecto y la profesional. Defendía mucho la educación estatal, pero no que el Estado actuara como profesor, sino que debe tener la tarea de cumplir con las normas legales y proveer los recursos necesarios a las escuelas públicas. Por su parte, las ideas de Gramsci se apoyaron en el marxismo. Sostenía que todos los hombres son intelectuales, considera que la conciencia del niño se va formando en relación a su ambiente y a su medio social, y que el ser espontáneo podría ser un problema. Una de las cosas que tiene contrarias a Marx es que ahora sí, el Estado se debe considerar un educador, ya que tiene que crear a un nuevo tipo de... También decía que el hombre es el resultado de unas condiciones de vida. Es también el sujeto de una transformación determinada por las relaciones sociales, por la toma de conciencia y por la voluntad de querer servirse de ellas. Propuso la creación de escuelas unitarias, que eran escuelas de cultura general, formativa, humanista y aplicadas en el desarrollo de la capacidad de trabajo manual. Para ambos, la única forma de sobresalir en la sociedad era realizarse adecuadamente. Abogaban contra el autoritarismo y las ideas anteriores de concebir la educación, pues nunca se había centrado en que quien podía cambiar la realidad no eran los altos mandos ni la religión, sino el mismo ser humano. Bueno, vamos a hablar sobre la nueva educación, y de ahí uno de los más importantes fue León Tolstoy, que fue un gran novelista, el cual en donde vivía abrió una escuela para los niños de los campesinos para que asistieran a clases, y fue uno de los más que influyó en esa parte donde él vivía, porque él decía que no era necesario que se contaran las asistencias a la escuela, ya que decía que ellos tenían la libertad de asistir a la escuela los días que ellos quisieran. Si no querían asistir, no era necesario ir a clases. También se tomaba mucho en cuenta que la opinión de ellos, que era algo fundamental de su escuela, de su finca, pero siempre era realizando hombres de bien que se interesaran en seguir sus estudios, y más que nada fue abierta esa escuela para las necesidades de esas familias, ya que sus papás pues se las pasaban trabajando, y la preocupación era pues que de Tolstoy era que los niños encontraran su propia personalidad de adulto, de niño adulto, que fueran descubriendo sus intereses mediante ese camino, y que gracias a que descubrieran sus cosas, sus intereses, iban a llegar más lejos. Y uno de sus fundamentos era que se podía relacionar hombres y mujeres, y que la educación no era como simplemente nomás enfocada a los hombres, sino ya también decía que las mujeres sí podían estudiar. Les hablaré un poco sobre las principales características de la nueva educación. El primer subtema es las primeras escuelas nuevas. León Tolstoy fue el primer fundador de la primera escuela nueva. También en 1859 Tolstoy abrió en su finca una escuela para los hijos de sus campesinos. Él se preocupaba mucho por los niños y sobre su educación, sus estudios, que todo niño tenía que estudiar. Escribió un abecedario que en realidad fue en un libro de lectura de 4 volúmenes. El segundo subtema habla sobre la escuela del trabajo y la escuela de la sociedad. En 1912, la escuela del trabajo dio un gran jalón muy importante en el desarrollo de la nueva pedagogía en Europa. Kirchsteiner funda la pedagogía en el concepto del trabajo educativo.
Les hablaré sobre el tercer subtema, que es la pedagogía científica de María Montessori. María Montessori expone las experiencias realizadas y resultados en un libro que es El método de la pedagogía científica aplicada a la educación infantil en la casa del niño en 1909. Ella quería que los niños desarrollaran sus capacidades, su aprendizaje a través de juegos didácticos, creatividad, que el niño impulsara su conocimiento conforme juegos de interés para él, pero educativos, donde ellos podrían desarrollar sus habilidades y su crecimiento para tener mejor creatividad, y también enseñó sus métodos a las demás maestras para que lo implementaran en las escuelas de educación. Hablaremos en el cuarto subtema sobre la pedagogía científica de Ovide de Crowley. Él se empezó a ocupar de los niños anormales, fomentó la aplicación pedagógica de las conclusiones a que llegan las ciencias en la psicología, abogó para que se adoptara la enseñanza de las técnicas de medición psicológica y elaboró técnicas para verificar objetivamente la pedagogía cuantitativa y la pedagogía experimental. Yo hablaré sobre el método Agassi. Bueno, el método Agassi es aquel que no estaba en contra del método de Montessori, sino contra los de Italia, ya que los de Italia tenían al niño como un problema ficticio, tenían como ahora sí que sus esclavos, y no dejaban que en sí el alumno, el niño, no podría aprender sobre lo que él creía, sino como ellos decían, como ellos lo pedían, y su mandato era muy estricto. Es por eso que los niños no evolucionaban su aprendizaje. Entonces es por eso que el método Agassi hizo que evolucionara un poco más rápido. Es por eso que está en contra, ya que no dejaba que el alumno aprendiera por sí solo, o pues si no tenían que hacerlo como ellos pedían. Entonces es por eso que estaban en contra de su método. Bueno, existen pues las escuelas modernas de tipo agassino, más bien con el método agassino. Bueno, el método agassino es aquel que se parte entre lo que es mío, en lo que es de él y en lo que son de ellos. Esto es para diferenciar lo que pertenece a cada quien. También se habla sobre que los niños más grandes adoptaban a los niños más pequeños. ¿Para qué? Para que así puedan orientarlos a seguir sus normas, a seguir las reglas y a seguir todo lo que va a seguir después de lo que se están haciendo. Hablando de un tema más pedagógico, bueno, el método Agassi también habla sobre cómo podemos individualizar la enseñanza, es decir, cómo trabajamos también por equipo, cómo es que el otro aprende de otro y cómo yo puedo aprender por mí mismo. Mejora obviamente nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje, sobre todo cómo podemos seguir evolucionando y cómo podemos seguir mejorando lo que ya se ha aprendido. Bueno, ahora hablaremos de la escuela soviética que la impartió Mankarenko. Mankarenko no negaba la felicidad hacia el niño, más que el niño. Si el niño era hiperactivo, si no crecía con una familia, no podía ser feliz como un niño cualquiera, ya que ese niño no podía ser totalmente sociable, por lo mismo que no tuvo una educación plena con su familia y no creció con ese amor de familia. Es por eso que Mankarenko decía que la felicidad en una sociedad feliz como un niño cualquiera, ya que ese niño no podía ser totalmente sociable, por lo mismo que no tuvo una educación plena con su familia y no creció con ese amor de familia. Es por eso que Mankarenko decía que la felicidad en una sociedad debe ser feliz, debe ser demostrada. Entonces
el niño que crecía solo no podía tener esa felicidad, y el niño que tenía la disciplina no podía concentrarse en ser una persona sociable. Como he mencionado anteriormente, el niño que tenía hiperactividad no podía tener como una educación plena, mediante que como es hiperactivo el niño no puede aprender o no puede que sus enseñanzas, lo que ha aprendido lo quede guardado, ya que tiene que estar en constante movimiento. Entonces ahí entra lo que decía el método Agassi, que se tenía que abrir en grupos para que así podamos aprender uno del otro y cómo podemos aprender todos en un mismo grupo. Cuáles son los métodos y cuáles eran los objetivos que se tenían que obtener. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención.